mi suegra, Catherine, dijo cosas muy duras cuando supimos que mi esposo se mudaría al extranjero. Poco después, ella tomó nuestra casa, dejándome a mí y a mi hija sin un lugar donde vivir. Desconcertada y sin saber qué hacer, llevé a mi hija de 2 años al parque para despejar mi mente. De repente, la policía nos rodeó y me pidió que los acompañara a la estación. Bajo una intensa lluvia y temblando de frío, los seguí. En la estación de policía, me sorprendió encontrar a Emma, una mujer de 35 años, esperándome. Emma me contó su historia. Conoció a su esposo Bob en el trabajo. Se casaron y tuvieron una hija llamada Lily. Emma, Bob, Lily y Catherine, mi suegra, vivían juntos en un nuevo apartamento que habían alquilado al principio. Sin embargo, después de que el esposo de Catherine falleció y ella comenzó a tener problemas de rodilla, decidieron comprar un apartamento más accesible. Consideraron comprar una casa, pero optaron por un apartamento con elevador. Hicieron un pago inicial y tomaron un préstamo a 35 años. La empresa de Bob no suele transferir empleados con frecuencia, y cuando compramos nuestra casa, nos aseguraron que él no sería trasladado en el futuro cercano. Sin embargo, terminó viajando por trabajo casi todas las semanas a diferentes estados, con una hija de 2 años. Esto me genera mucho estrés cuando él está ausente. Al principio, Catherine, mi suegra, era de gran ayuda, pero con el tiempo dejó de ayudar con el cuidado de la niña y, en cambio, empezó a dificultar más mi vida. Deja platos sucios por todas partes y, aunque le pido que los enjuague, solo se disculpa sin hacer nada. Curiosamente, cuando Bob está en casa, sí los enjuaga, algo que noté recientemente. Antes pensaba que estaba bien porque ayudaba ocasionalmente, pero ahora creo que intencionalmente complica las cosas para mí. Catherine también juega juegos psicológicos, como preguntarme si necesito algo de la tienda y luego decir que en realidad no fue. Esto ocurre frecuentemente. A pesar de sus problemas de rodilla, aunque quería ayudarla, mi disposición para hacerlo se está desvaneciendo. Consideré hablar con Bob, pero no quería agregarle más estrés. El comportamiento de Catherine comenzó cuando empezamos a vivir juntas y ha continuado durante años. Una amiga sugirió que esto podría ser una forma de acoso y me aconsejó hablar con Bob. Sin embargo, temía que involucrarlo resultara en que Catherine fuera enviada a un asilo, ya que no tiene otros familiares. Pensé en aguantar hasta que un evento cambió mi perspectiva. Ese día, planeaba dejar a Lily en casa de mis padres, quienes la adoran y disfrutan de tenerla para pijamadas. Durante nuestra conversación, me sugirieron que también me quedara a dormir algunas veces, aunque me encantaría. La preocupación de dejar sola a Catherine siempre me detenía. Tras una breve visita, decidí regresar al apartamento donde Catherine me esperaba. Al llegar, me di cuenta de que había olvidado las llaves en casa. Aunque me preocupé al principio, recordé que Catherine estaba en casa. Así que toqué el intercomunicador. Sin embargo, no obtuve respuesta. Pensé que tal vez había salido y decidí esperar afuera. Pasaron 2 horas y no había señales de Catherine. Eran las 7 de la tarde, y ya había oscurecido. Justo entonces, otro residente llegó y pude entrar al edificio con ellos. Como Catherine rara vez sale de noche, estaba segura de que estaba en casa. Con esa idea, presioné el botón del intercomunicador fuera de nuestro apartamento. Aunque escuché el sonido del timbre, no hubo respuesta. Esperé junto a la puerta y eventualmente escuché un leve ruido desde adentro, lo que confirmaba que Catherine estaba allí. A pesar de intentar varias veces con el intercomunicador, ella se negó a abrir la puerta. Sintiéndome derrotada, pasé la noche en un motel cercano, planeando regresar cuando Bob volviera de su viaje de negocios. Al explicarle lo que había sucedido, Bob se molestó comprensiblemente en mi defensa. Catherine, sin embargo, atribuyó todo a una supuesta pérdida de audición. Con una sonrisa oculta, dijo, tal vez no escuché por mi oído. Ya sabes, me estoy haciendo vieja. Me alegró haber podido regresar, pero no pude evitar sentirme frustrada por su actitud. Tomé mis llaves y fui a recoger a Lily de la casa de mis padres. Cuando les conté la situación, me ofrecieron su apoyo, diciendo, parece que ella te está poniendo las cosas difíciles. Si se vuelve demasiado, siempre serás bienvenida aquí. Recuerda que eres nuestra hija preciosa. Sus palabras reconfortantes me hicieron llorar, pero rápidamente me limpié las lágrimas frente a Lily y me dirigí a casa. Las cosas estuvieron tranquilas con Catherine por un tiempo, pero de repente se confirmó el traslado internacional permanente de Bob. A pesar de que acabábamos de comprar un lugar, me preguntó, ¿qué piensas de quedarte en los Estados Unidos? ¿Puedes manejar vivir con mi mamá? No pude responder de inmediato, considerando el posible estrés para Lily, pero finalmente decidí que lo mejor sería quedarnos en los Estados Unidos. Poco después de tomar esta decisión, Bob tuvo que irse a Europa. Aunque le preocupaba,
El trabajo lo mantenía ocupado, así que la vida de Lily, Catherine y yo estaba a punto de comenzar. Vivir con Catherine dio un giro para peor una vez que Bob se fue a Europa. Su actitud cambió drásticamente. En un día tormentoso, Catherine me sorprendió con una bomba. Ahora que Bob se ha ido, ¿no sería mejor que tú y Lily se mudaran? Sorprendida, le pedí que me aclarara, pero insistió, yo me encargaré de todo. No puedo relajarme con extraños en la casa. Por favor, váyanse ahora. No podía creer su descaro, aunque no éramos familiares de sangre. Siempre traté de hacer nuestra convivencia cómoda, tratándola como a familia. Sin embargo, para Catherine, parecía que solo éramos un estorbo. Consideré regresar a casa de mis padres, pero Catherine me urgió a irme de inmediato, antes de que pudiera darme cuenta. Lily y yo estábamos fuera, vestidas como estábamos. A pesar de mis ruegos, Catherine se negó a abrir la puerta. Perdida y confundida, llevé a Lily bajo la lluvia torrencial hacia un parque cercano, con la esperanza de que su techo nos ofreciera algo de refugio. Idealmente, hubiera ido a un motel o regresado a casa de mis padres, pero dejé mi billetera y mi teléfono dentro de la casa. Me sentí impotente. Me senté en el parque, tratando de encontrar una solución. Pasó el tiempo bajo la lluvia torrencial y, abrumada por el cansancio y el frío, comencé a quedarme dormida. Estaba oscuro y, a pesar de ser verano, el frío mordía como nunca. En medio de todo, la única opción parecía ser caminar 3 horas hasta la casa de mis padres. Mientras pensaba en nuestra situación, noté 2 luces a lo lejos que se acercaban a través de la lluvia. A pesar de la visibilidad reducida, pude distinguir que eran oficiales de policía, esperando recibir ayuda. Uno de ellos gritó, ¿eres Menma y esta es Lily? Sorprendida de que supieran nuestros nombres, confirmé débilmente, sí, somos nosotras. El oficial luego solicitó, por favor, acompáñenos a la estación. Perpleja, cuestioné por qué debíamos ir a la estación de policía, sin saber si algo andaba mal. Complacida, accedí mientras me metían en el patrullero, aunque estábamos congeladas. Los oficiales trajeron toallas grandes y nos aseguraron, puede que necesiten esto. Tenemos ropa de repuesto en la estación para ustedes. Curioso por saber cómo sabían de nosotros y el motivo de llevarnos a la estación de policía, les pregunté, ¿cómo supieron dónde encontrarnos? La respuesta fue, les explicaremos todo cuando lleguemos a la estación. Por ahora, intenten relajarse. Agotada, pronto me quedé dormida y me desperté al encontrar que habíamos llegado a la estación de policía. Para mi sorpresa, vi a Catherine y a mi tío. Tío, ¿qué haces aquí? Le pregunté. Él explicó que Bob lo había contactado. Bob sospechaba que podría estar teniendo problemas con su madre y, como él estaba en el extranjero, quería que él estuviera pendiente de las cosas. Mi tío compartió que Bob le había hablado sobre este problema anteriormente, pidiéndole que estuviera atento, ya que no podía estar allí debido a su viaje. Nos había visto en la lluvia más temprano y había considerado acogernos, pero el comportamiento extremo de Catherine lo llevó a reportarlo a la policía. Así fue como los oficiales supieron nuestra ubicación y vinieron a ayudarnos. Catherine, sentada en un sofá en la estación de policía, me miraba furiosa, aparentemente sin comprender la razón de su presencia. Protestaba, ¿por qué tengo que estar aquí? Tengo una rodilla mal. Si Bob estuviera aquí esto no estaría pasando. A pesar de sus protestas, la situación surgió porque Bob había solicitado la ayuda de mi tío en las conversaciones con la policía. La posibilidad de implicaciones legales surgió, lo que llevó a la sugerencia de consideré contratar a un abogado, pero Catherine lo desestimó diciendo, ¿un abogado? Eso es una exageración. Solo cerré la puerta. Eso es todo. No hice nada más. Mi tío nos defendió, destacando la gravedad de que Catherine nos hubiera echado a la lluvia torrencial. Afirmó que, de hecho, yo era la legítima propietaria de la casa. Catherine creía que Bob era el dueño, pero estaba equivocada. Mi tío, que dirigía un negocio inmobiliario, había conseguido una excelente oferta en un condominio para nosotros, recomendado por Bob. La propiedad estaba a mi nombre, una decisión que al principio me había sido indiferente, pero que ahora apreciaba tras el consejo de mi tío. Siguiendo su recomendación, decidí contratar a un abogado. El experto legal me explicó que desalojar a Catherine representaría desafíos, sugiriendo que colocarla en una residencia de cuidados podría ser la solución más factible. Al enterarme de esto, llamé de inmediato a Bob para ponerlo al tanto. Bob, sorprendido por la escalada del problema, expresó su deseo de regresar de Japón para discutirlo a fondo. Mencionó que podría considerar la opción de poner a Catherine en una residencia, pero sin estar al tanto de estos desarrollos. Catherine, aún en la estación de policía, comía tranquilamente galletas saladas.
sin poder regresar a casa. Decidí entonces refugiarme en casa de mis padres hasta el regreso de Bob. Con Bob regresando en una semana, tuve algo de tiempo para contemplar nuestros próximos pasos. Si Bob no me apoyaba, el divorcio parecía ser la única salida. Un sentimiento de arrepentimiento me invadió, deseando haber buscado consejo mucho antes. Una semana después, Bob regresó de Japón y me mudé de nuevo a casa de mis padres debido a la urgencia de su regreso. Bob tenía poco tiempo en Japón antes de regresar a Europa, así que necesitábamos discutir los próximos pasos. Escuché algunas cosas del tío de Emma. ¿Es todo eso cierto?, me preguntó. Catherine, obstinada, negó rotundamente cualquier mal comportamiento, alegando que todo eran mentiras y que yo estaba conspirando para desalojarla. Sorprendentemente, Bob, quien debería haberme apoyado, parecía dispuesto a considerar la perspectiva de Catherine. ¿Tienes alguna evidencia de que Emma está planeando algo?, preguntó Bob. ¿Evidencia? Claro que no, respondió Catherine. Entonces Bob se volvió hacia mí, preguntando si yo tenía alguna evidencia. Estaba tan ocupada con el trabajo que no había podido estar muy atenta a los detalles, pero le entregué a Bob un grabador de voz que tenía conmigo. ¿Qué es esto?, preguntó Bob. Cuando lo reprodujo, escuchó grabaciones de Catherine no solo echándome de la casa, sino también regañándome constantemente, llamándome una esposa inútil. En respuesta, Catherine rápidamente trató de defenderse, alegando que todo estaba fuera de contexto. Sin embargo, las grabaciones de abuso verbal que salieron del grabador mostraban numerosas instancias, algunas de las cuales ni siquiera fueron capturadas. La mano de Bob, que sostenía el grabador, temblaba de tensión y rabia. Catherine, visiblemente culpable, dijo, todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Solo estaba frustrada en ese momento, pero fue solo una vez. Sin embargo, la evidencia hablaba por sí misma. Cuando Bob le hizo preguntas, ella se quedó en silencio. Y cuando él insistió en la necesidad de protegerme a mí y a Lily, Catherine, probablemente viendo el lado de Bob por primera vez, parecía aterrada y sin palabras. Las discusiones continuaron hasta el regreso de Bob a Europa. Dejé claro que no podía seguir viviendo con Catherine, especialmente con Lily en la imagen, y Bob parecía compartir mi sentir, inclinándose hacia la idea de colocar a Catherine en una residencia de cuidados. Sin embargo, Catherine se opuso fuertemente a la idea, lo que complicó aún más las discusiones. A pesar de su resistencia, decidí vender la casa. Ya no puedes quedarte aquí. Si no quieres mudarte a la residencia, tendrás que encontrar otro lugar, le dije a Catherine. Ella resistió, negándose a permitir la venta de la casa, pero era una decisión difícil. Para acomodar a Lily, ya había resuelto mudarnos a Europa, una elección influenciada por el arrepentimiento de Bob por no haber estado más presente para su familia. Aunque dudaba de vivir en el extranjero, saber que Bob estaría con nosotras me dio tranquilidad. Además, Lily, que tenía solo 2 años, se beneficiaría al practicar sus habilidades de comunicación en Europa. Por lo tanto, vender el condominio, que aún tenía una hipoteca, se convirtió en la única opción viable. Si lo dejaba tal como estaba, significaría que Catherine tendría que cubrir la hipoteca, una expectativa poco realista dada su pensión fija. Considerando sus necesidades futuras, alguien debería estar disponible para asistirla. A pesar de nuestros esfuerzos, Catherine se negó rotundamente a mudarse a la residencia, por lo que tuvimos que tomar la decisión de ingresarla allí en contra de su voluntad. Lo siento, pero tengo que regresar a Europa. ¿Puedes encargarte de los trámites necesarios aquí?, preguntó Bob antes de su partida. Con la ayuda de quienes me rodeaban, logré completar los pasos necesarios para la admisión de Catherine en la residencia. El personal de la residencia me mantenía informada sobre su estado, y lamentablemente no le estaba yendo bien. Hubiera sido diferente si solo estuviera triste, pero parecía que estaba causando problemas a los demás residentes. Antes de partir hacia Europa, la visité para ver cómo estaba, pero ella reaccionó agresivamente, exclamando, ¿qué se supone que es esto? ¿Por qué me has encerrado en este lugar? Sus frustraciones se extendieron al personal, quejándose sobre la comida, la incomodidad de las camas y los comentarios burlones de los demás residentes. Cuando me disculpé con el personal, fueron comprensivos. Está bien, no te preocupes, esto lo hemos visto antes. Déjanos a nosotros, te mantendremos informada, y si surge algo, te llamamos. A pesar de haber soportado el acoso de Catherine durante nuestra convivencia, no pude dejar de preocuparme mientras me dirigía a Europa. Al llegar a París, Bob me recibió en el aeropuerto y nos dirigimos al apartamento que habíamos alquilado. Es cierto que los alquileres en París suelen ser más altos que en Texas, pero la asignación de vivienda de Bob por parte de la empresa resultó afortunada, permitiéndonos encontrar un lugar espacioso y asequible.
Nuestros vecinos en el edificio han sido increíblemente amables y acogedores, incluso aunque mi francés no sea fluido. Ayer mismo, un vecino compartió vino y queso, y yo correspondí con macarrones con queso. Mientras tanto, estoy aprendiendo francés poco a poco junto con mi hija Lily, reconociendo las limitaciones del autoestudio. También me inscribí en una escuela de idiomas, donde he hecho amigos con otros estadounidenses recién llegados a Francia. La vida en París es realmente placentera. En los Estados Unidos, mi constante preocupación por Catherine a menudo me impedía disfrutar de salidas con amigos. Sin embargo, aquí en París puedo saborear almuerzos tranquilos sin esas preocupaciones. La única preocupación actual es Lily, que aún es demasiado pequeña para el jardín de infantes. Normalmente, los niños aquí comienzan a los 5 años. Así que espero que Lily haya aprendido suficiente francés para entonces. Afortunadamente, parece que está aprendiendo rápidamente. Una vez que Lily empiece la preescolar, estoy pensando en conseguir un trabajo. Aunque Bob está bien con que me quede en casa, la experiencia de vivir en París ha despertado en mí el deseo de explorar más oportunidades. Haciéndome amiga de una camarera en un café cercano, supe que podría haber una oportunidad de trabajo allí. El café no solo es popular entre la comunidad estadounidense, sino que muchos clientes también están aprendiendo inglés, aunque puedan surgir desafíos. Nuestra comunicación ha mejorado desde que llegamos a Francia. Ahora me siento más segura expresando mis sentimientos, y sin importar lo que venga, creo que lo enfrentaremos como familia. En este momento, estoy experimentando un nivel de felicidad que nunca antes había sentido.